avanzada es donde sus poderes legislativos, donde sus senados, donde sus cámaras de diputados generan instrumentos para supervisar esa dinámica económica. No hay mayor momento de participación del Estado mexicano que ahí donde el Ejecutivo tiene una contrapartida y un contrapeso en el poder legislativo. Entonces, ¿por qué, compañeros y compañeras, frente a esto que nos vienen a presentar como una panacea de un nuevo modelo, estamos renunciando a la participación del Poder Legislativo? Le dejan solamente una dinámica marginal. No hay mayor transparencia, compañeros y compañeras, que la que establece la propia democracia en su representación plural. No son las páginas de Internet, no son los elementos de la tecnología en los cuales cuando uno se mete a consultarlos le dan transparencia al proceso político solamente. Es el Congreso de la Unión el que permite, en contravisión a lo que pueda tener el Ejecutivo, lo que garantiza ese sano equilibrio, de tal manera que estos artículos que les comento son totalmente contrarios a la dinámica democrática y a lo que debiéramos estar defendiendo como poder legislativo. Una segunda cuestión que es preocupante. Se ha dicho aquí que hay una nueva situación. Y oí una frase que decía: ¿para qué seguirle metiendo recursos a una empresa que no tiene viabilidad? Mis compañeros, de manera particular la senadora Dolores Padierna, desde ayer presentó con toda claridad una tabla, un diagnóstico respecto a cómo el régimen fiscal de Pemex no solamente disminuye, sino cómo se endurece. Y aquí lo hemos preguntado en repetidas ocasiones: ¿por qué se toma una decisión como si fuera una revancha histórica contra Petróleos Mexicanos, en la cual no solamente se mantenga un régimen fiscal duro que presiona su capacidad de reinversión, no solamente se le quite el fondo de inversiones que previamente se tenía, sino no se contestan las preguntas? No se contesta por qué, y aquí tengo la tabla. Me ha tocado escuchar en los corrillos cómo senadores del PRI o del PAN dicen que los senadores del PRD no sabemos hacer números. Entonces yo los reto, compañeros y compañeras, a los economistas del PRI que están aquí, que son claros en poner señalamientos, y donde la transición de la cual ayer se habló mucho, pues no nos deja evidencia clara de que esta tabla que está aquí presentada no se vaya a quedar ad perpetuum. Claro, quienes le apuestan a esa revancha histórica lo que quieren es darle solidez a esa frase. ¿Para qué seguirle invirtiendo en una empresa que no tiene viabilidad? Ahí está. Fue la participación previa a la mía la que lo dijo. No es un planteamiento mío, es un senador de los que están apoyando este planteamiento. Además de todo, cosas que están dichas y verdades que hay que clarificar. Aquí está nuevamente el régimen de consolidación. Me tocó estar en muchas mesas escuchando a muchos de los expertos representando a las empresas internacionales. Y otra vez aparecía el fantasma de la consolidación como la gran solicitud al Estado mexicano para garantizarle competitividad al régimen fiscal. Compañeros y compañeras, aquí discutimos una reforma fiscal hace apenas 9 meses. El tema de la consolidación fue el gran instrumento para darle vuelta al pago de impuestos, y hoy, por lo menos aquí se los digo, aquí está puesto en el artículo 32, en el último párrafo, para efectos de la pérdida fiscal prevista en el artículo 57 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, los contribuyentes que realicen actividades en las regiones de áreas marinas con tirante de agua superior a 500 metros podrán disminuir dicha pérdida ocurrida en un ejercicio de la utilidad fiscal de los 15 ejercicios siguientes hasta agotar. Es la competitividad que ofrece este esquema. Más carga Pemex o un régimen mucho más duro, y no solamente la tasa cero, sino otra vez el régimen de consolidación para quienes vengan a salvar al sector petrolero en este país. Y por último, el fondo petrolero. Ese fondo petrolero que sirve en el debate para decir lo positivo de la reforma. Ese fondo petrolero que me ha tocado escuchar en múltiples ocasiones en este debate como la gran panacea, el gran horizonte de un país que deja un sector energético caduco, minimizado, para convertirse en un país moderno como Noruega, y se nos llena la boca de poner como ejemplo al país de Noruega. No solamente
no se dice que las finanzas públicas siguen petrolizadas, y es importante subrayarlo, petrolizadas. Las finanzas públicas siguen petrolizadas. 4.7% será el marco que regule del Producto Interno Bruto para mantener en términos del gasto fiscal. Esto hay que decirlo, porque para eso es para lo que está básicamente priorizado el gasto del fondo petrolero. Para eso lo establece la ley, para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas. Y si algo queda en ese régimen de transición que ayer me tocó escuchar en varias ocasiones, pues yo les recomendaría, compañeros y compañeras, aquellos que tanto citan a otros países, pues que mínimamente buscáramos que nuestro esquema tuviera nuevamente los controles parlamentarios. Está basado en un modelo en el que se le da al Banco de México capacidades muy amplias. Yo sé que hay mucha gente que aquí le apuesta mucho al Banco de México. Sin embargo, compañeros y compañeras, nuevamente, estamos en otro poder, en el poder legislativo. Y si de algo se caracteriza ese fondo noruego o incluso el fondo brasileño, para ser más latinoamericanos en nuestra comparación, es de la participación en la toma de decisiones por parte del Poder Legislativo. No renunciemos a que el Poder Legislativo sea la vanguardia de la transformación democrática, compañeros y compañeras, y es obvio que el Partido de la Revolución Democrática, por esos argumentos, votará en contra del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Armando Ríos Peter. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar el posicionamiento de este grupo parlamentario. En el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, senador. Gracias, señor presidente. Amigos y amigas todos, coincidimos en esta tribuna que debemos encarar al futuro garantizando, por supuesto, el desarrollo. El sector energético nacional tiene un enorme potencial para generar en México el crecimiento y finalmente el bienestar que nuestro país necesita. Tener en el subsuelo riqueza petrolera, pero a la vez ciudadanos que viven en pobreza, es una incongruencia que debemos afrontar. Es algo así como tener una herencia en nuestras cuentas de banco y condenarnos a vivir en la pobreza por tener miedo tan solo a administrarla. El petróleo es de la gente y debemos hacer que su riqueza llegue precisamente a la gente. Esta reforma que hoy discutimos precisamente pretende eso, inyectar energía al bienestar de los mexicanos. El día de hoy habremos de discutir, a propósito de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley Federal de Derechos, la de Coordinación Fiscal y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Compartimos con el Ejecutivo Federal la tarea de rectificar el rumbo. No podemos permitir que la realidad que enfrentamos prevalezca. Por un lado, como país, estamos en los 20 primeros lugares de reservas petroleras en el mundo y por el otro, importamos 5 de cada 10 litros de gasolina que consumimos. Nuestro déficit en producción de petroquímicos es de 12,000 millones de dólares. En la última década, la producción de petróleo en el mundo se incrementó un 18%, mientras que en México se redujo en 24%. El sector energético en México, así, se convirtió en un gran generador de empleo. Sí, pero empleo fuera de México. De la misma manera, la demanda de petroquímicos generó grandes ganancias, sí, pero lamentablemente las generó también fuera de México. Y nosotros, en el Partido Acción Nacional, queremos que el empleo se genere precisamente aquí, que recobremos el vigor de la producción petrolera, que transformemos aquí nuestro petróleo, que aquí se distribuya nuestra riqueza. Creemos que el sector energético será el nuevo propulsor del desarrollo nacional. Tuvimos un modelo que sirvió para las necesidades del siglo XX, hoy requerimos uno para el siglo XXI. El gran mérito de esta reforma, sin duda, es que otorga certidumbre jurídica y fomenta la competitividad. Queremos que haya competencia porque esto ocasionará que bajen las tarifas eléctricas en beneficio de los mexicanos
y de nuestro sector industrial, que incrementará sin duda su productividad y fortalecerá el sector exportador. Los precios de gas, de igual forma, serán más competitivos y accesibles. La competencia, lo sabemos, no solo genera mayor oferta y mejores precios, también promueve más inversión, mayor innovación y pone a disposición de los mexicanos mejores servicios. Es una reforma, además, que le apuesta a la generación de fuentes de trabajo. Se contempla la creación de 2,5 millones de empleos en los próximos años. Los beneficiados tendrán un salario y seguridad social, capacitación, prestaciones y reparto de utilidades. Hablamos de 2,5 millones de familias que se beneficiarán directamente de las inversiones que vendrán y de las que harán las propias empresas del gobierno mexicano. 2,5 millones de empleos que generarán mayor recaudación fiscal directa a través del impuesto sobre la renta y beneficiarán también a las haciendas locales vía los impuestos sobre nómina. 2,5 millones de familias con ingreso activan el consumo, que es el círculo virtuoso de la economía al que tanto aspiramos y nos hace falta llegar, incluyendo su impacto fiscal recaudatorio que fortalece también el mercado interno. Empleo es recaudación y recaudación es también mejorar las infraestructuras del país, las físicas, las intelectuales y también las sociales de México. Los beneficios hacendarios y fiscales de la reforma serán muchos. Se beneficia la balanza comercial del país al reducir las importaciones de petrolíferos que ascienden anualmente a 29,000 millones de dólares. Se sustituirán importaciones petroquímicas por 12,000 millones de dólares más. Tan solo en estos rubros, el beneficio acumulado podrá ser de 41,000 millones de dólares anuales. Por otra parte, dotaremos al país de un poderoso imán de atracción de inversión extranjera directa, que nos colocará a nivel mundial como un destino competitivo para recibir inversión en proyectos internacionales. Mantenemos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas productivas del Estado mexicano, con un régimen fiscal más justo y equitativo que les permitirá competir en el nuevo entorno en mejores condiciones, ampliando su producción y contribuyendo decididamente al desarrollo nacional. Las dotamos de un nuevo entorno legal para estimular su fortalecimiento y crecimiento. Además, con la participación de nuevos actores en el mercado, no solo se incrementará la producción energética, sino también las reservas respectivas en beneficio de las perspectivas económicas que verán en el país. La mayor producción, a su vez, estamos convencidos, habrá de promover el eslabonamiento de cadenas en beneficio de miles de pequeñas y medianas empresas mexicanas, con la que habrá de incrementarse la derrama económica, favoreciendo el desarrollo regional. Eliminar la restricción en la importación de gas permitirá a la industria contar con un abasto competitivo que también fortalecerá el sector secundario. Por su parte, la reactivación en la producción de petroquímicos del país permitirá que el campo cuente con fertilizantes más baratos y accesibles, favoreciendo la soberanía alimentaria de la República. Por su parte, los insumos para la industria automotriz, que consume grandes cantidades de derivados de los energéticos, como el plástico, el hule, la pintura, la fibra de vidrio, podrán finalmente ser producidos en México. Tema fundamental en la reforma lo constituye el hecho de que generará sin duda ingresos petroleros adicionales, lo que aunado a una mayor proporción de distribución para estados y municipios significa que en estos niveles de gobierno estatal y municipal se recibirán más recursos para financiar el gasto social. La reforma favorece también la ciencia y la tecnología, canalizando recursos para el efecto a través del fondo creado CONACYT-CENER. De la misma manera, destina recursos adicionales para resarcir afectaciones al entorno social
ambiental y ecológico mediante la creación del impuesto para la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, que estima una recaudación aproximada de 2.500 millones de pesos anuales. Finalmente, no cabe duda que todos los mexicanos nos beneficiaremos con mejores precios de electricidad, fortaleciendo la economía familiar. En el PAN nos oponemos a que se eliminen los subsidios generalizados a las tarifas eléctricas, pues benefician mayormente a los mexicanos y mexicanas de más bajos recursos, que paradójicamente son los que menos consumen electricidad, pero más necesitan del apoyo del gobierno para solventar este gasto que les permite vivir con dignidad. Si se insistiera en la decisión de retirar los subsidios a las tarifas eléctricas, hay que decirlo, tendrá que ser el Ejecutivo, como lo señaló anteriormente en esta tribuna mi compañero Roberto Gil, quien en uso de sus facultades que le otorga la Constitución y no por mandato del Congreso, el que lo decida, pero habrá de hacerlo claramente sin nuestro acompañamiento, más aún con nuestra abierta y frontal oposición. Amigas y amigos senadores, lo urgente no puede esperar. En el PAN sabemos estar a la altura de las demandas de México. No hay mayor interés que el público, ni mayor vocación que servir a nuestro país. En el PAN trabajamos para hacer oposición responsable, porque negarnos a todos es negar a todos el progreso y el bienestar. Por eso aprobaremos hoy este dictamen, que hay que decirlo, no es la reforma del presidente Peña Nieto, sino que es una parte de la reforma que hemos venido proponiendo cuando fuimos gobierno y aún antes de ese tiempo, y que lamentablemente nos fue negada por quienes hoy, paradójicamente, la proponen a esta soberanía. Aprobaremos el dictamen porque la reforma le conviene a México hoy, como le convenía hace ya varios años que la propuso mi partido al Congreso. Aprobaremos el dictamen porque en el PAN no impera el resentimiento ni privilegiamos la estrategia electoral por encima de los intereses de la gente. Todos los instrumentos para generar bienestar en México se han aprobado de manera responsable y generosa. El partido que hoy gobierna tiene en sus manos la reforma que los panistas en su momento propusimos por el bien de México. Ya no hay pretextos. Administrar esta reforma de manera adecuada, profesional, responsable y honesta es la asignatura pendiente del gobierno federal. Se cumplió su petición, ahora tienen una obligación: hacer que el bienestar llegue a todos los rincones del país, a todos los bolsillos, a cada mesa de cada hogar de la nación. Este es el momento de México, no lo podemos perder. En el PAN no lo vamos a permitir. Los invito, amigos y amigas, a que a partir de hoy aseguremos que por México cada quien haga de manera correcta y responsable lo que le corresponde. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, senador Carlos Mendoza Davis. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Tello Cristerna para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, senador. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, es muy honroso para mí haber recibido la encomienda de exponer ante este Pleno del Senado de la República la posición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sobre el decreto fiscal de la legislación secundaria en materia energética, que comprende 4 ordenamientos: Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley Federal de Derechos, Ley de Coordinación Fiscal y Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. El tema no podría ser de mayor importancia. Se trata nada menos que de convenir sobre las normas que regirán los ingresos que recibe el Estado mexicano
derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Se trata también de fijar la regulación de las contraprestaciones que deberán de cubrirse a los contratistas, la forma de su determinación y la manera cómo se administrarán y supervisarán los aspectos financieros de los contratos y sus correspondientes obligaciones en lo relativo a transparencia y rendición de cuentas. Por igual, esta minuta aborda la organización y funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que administrará los ingresos que percibe el Estado mexicano derivados de la explotación de hidrocarburos. Al respecto, la minuta señala que se modificará el régimen fiscal que se aplica a las actividades de exploración y extracción que Pemex lleve a cabo a título de asignación, con una estructura similar a la de un contrato de extracción y exploración. Los cambios en esa estructura y los parámetros que se utilizarán implicarán para Pemex una menor carga fiscal, de manera que la tasa aplicable a la utilidad neta se reduce de 71.5% a 65% y se sustituye el límite de costos de $6.5 por barril por un límite de costos de 12.5% al ingreso, equivalente a $11.70 por barril a precios actuales. De la misma manera que para los privados se establece una mayor regalía para la producción de petróleo, equivalente a $14 a un precio de referencia de $100 por barril. Respecto de los contratos, cabe señalar que los tres tipos de contratos, producción compartida, utilidad compartida y licencia, comparten en su mayoría los mismos elementos fiscales, salvo el bono a la firma, que no aplica a los contratos de producción compartida y utilidad compartida, y la recuperación de costos, que no es aplicable a las licencias. Por lo que respecta a las licitaciones, es importante destacar que la adjudicación se hace en base a criterios que consideren a la vez los ingresos para el Estado y los compromisos de inversiones asumidos. Las licitaciones establecerán valores mínimos para las variables de adjudicación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará de forma anual el rango de los términos económicos que se considerarán en esas licitaciones. La minuta establece que los contratos podrán ser suscritos con empresas individualmente, consorcios o asociaciones en participación. Del mismo modo, un contratista podrá tener varios contratos, lo que relaja el cerco fiscal al permitir la consolidación de resultados para propósito de impuestos sobre la renta a nivel de la industria de exploración y explotación entre ellos. En el caso particular de aguas profundas, para efecto de impuestos sobre la renta, se abre la posibilidad, sí, de acarrear las pérdidas hasta 15 años. Es muy relevante lo establecido en lo relativo al impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, con una estructura similar a la cuota por la fase exploratoria, pero que aplicará tanto en la exploración como en la producción. Es muy relevante porque su destino serán las entidades federativas y los municipios donde se realicen estas actividades, lo que por este impuesto podrá significar una recaudación de 2.500 millones de pesos en promedio. Este era un reclamo de hace mucho tiempo en entidades y municipios donde la actividad de hidrocarburos a lo largo del tiempo ha venido generando algunas externalidades negativas. Los recursos se destinarán a inversión en infraestructura y el cálculo del impuesto se hará mensualmente, aplicando una cuota a kilómetro cuadrado del área en donde se efectúen dichas actividades. Es imperativo puntualizar que cuando los ingresos petroleros superen el 4.7 del Producto Interno Bruto, estos excedentes serán participables a las entidades. Respecto del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el fondo será el encargado de realizar los cálculos y hacer los pagos en la administración de los contratos. Cabe recordar que, de conformidad con el mandato constitucional, el fondo administrará el ahorro a largo plazo
y cuando este ahorro supere el 3% del Producto Interno Bruto, recomendará a la Cámara de Diputados los montos en que se emplearán, que será de la siguiente forma: 40% para ahorro a largo plazo y hasta el 60% en los siguientes rubros, según lo aprobado en la Cámara de Diputados, es decir, hasta un 10% para el sistema de pensión universal, hasta el 10% en proyectos de ciencia y tecnología y energías renovables, hasta un 30% en proyectos petroleros de infraestructura y hasta un 10% en becas, proyectos de mejora a la conectividad y el desarrollo regional. Senadoras y senadores, a nuestra manera de ver, esta minuta es una de las piezas fundamentales y novedosas del modelo mexicano integral para el desarrollo de la industria energética en nuestro país. Comprendemos la dificultad que entrañan pasos legislativos y posteriormente administrativos tan innovadores como la de los contratos y la del Fondo Petrolero. Es una senda nacional por explorar y por descubrir. No ignoramos los riesgos. Por eso, meses de discusión y reflexión sobre el tema, así como el estudio de las más diversas prácticas y experiencias internacionales con las diversas modalidades de contratos, del manejo de los ingresos derivados de la industria y de la administración de los fondos para el beneficio de esta y de las generaciones que nos sigan. En mi grupo parlamentario, el Revolucionario Institucional, consideramos que las distintas fracciones que avalaron este dictamen, tanto sus integrantes como sus asesores, hicieron el más serio análisis, pensando en el mayor beneficio del país, que no es un intangible, sino es un todo en concreto, del que forma parte cada uno de los mexicanos. Tenemos muchas expectativas y confianza sobre el éxito en el logro de los objetivos que persigue, al contrario de quienes por distintas razones apuestan a su fracaso. No será así, porque las instituciones de la República, y entre ellas el Partido Revolucionario Institucional, velarán porque esto no suceda. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Alejandro Tello Cristerna. Con fundamento en el artículo 199, numeral 1, fracción tercera de nuestro reglamento, iniciamos la discusión en lo general. Iniciaremos de conformidad con lo establecido en el método acordado, donde participa uno en contra y otro a favor de manera alternada. En primer término, se le concede el uso de la palabra. En primer término, se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senador, por favor. Con el permiso, presidente. De acuerdo a diversos estudios, la recaudación tributaria de México es una de las más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, incluso de América Latina, y la situación se agrava al no tomar en cuenta los ingresos de los derechos sobre la producción de hidrocarburos. En este sentido, la recaudación depende en gran medida de los impuestos indirectos y en particular de los impuestos específicos sobre la producción de hidrocarburos, es decir, de los ingresos generados por petróleos mexicanos vía la renta petrolera. El papel dominante de la dependencia petrolera contribuye a una reducida progresividad potencial del sistema tributario mexicano. La presión tributaria en México ha aumentado ligeramente durante las últimas 2 décadas en comparación con los países de la OCDE. Sin embargo, esta tendencia alcista obedece principalmente por los derechos sobre la producción de hidrocarburos, los cuales en el año 2013
representaron el 33% de los recursos del sector público mexicano. El paquete fiscal y hacendario de la reforma energética originalmente planteó que el escenario anterior de petrolización económica cambiaría al modificarse el esquema fiscal de Pemex. Lo lamentable resulta que el paquete fiscal petrolero tiene como único objetivo la recaudación y la garantía de pago a las transnacionales que obtendrán contratos de explotación y exploración. Los esquemas de ingresos que obtendrá el Estado derivados de la exploración y extracción de hidrocarburos se pueden observar con tintes hechos a la medida de los grandes capitales extranjeros. En nada se modifica el esquema fiscal de Pemex, aun y cuando se permitió la reducción de su tributación fiscal en el pago de 10 a 3 derechos. Solo se cambiaron los conceptos de los derechos e impuestos, pero el peso de la tributación sigue siendo casi el mismo al vigente. Se trata de un esquema ventajoso para los contratistas al permitir que la mayor parte de la renta petrolera se vaya a manos particulares, ya que los conceptos de contraprestación en favor del Estado, que consisten en bonos a la firma de los contratos de licencia, la cuota contractual de fase exploratoria y las regalías, con lo cual no superarán las ganancias obtenidas por el Estado mexicano cuando ejercía el dominio directo sobre los hidrocarburos. Lo que se pretende es que la carga fiscal se incremente, haciendo imposible que Pemex obtenga los recursos suficientes para realizar las inversiones necesarias para mantener o incrementar la capacidad de producción actual. ¿Cómo hablar de una menor carga tributaria de Pemex si el Ejecutivo Federal pretende seguir obteniendo ingresos derivados de las contraprestaciones de la ahora empresa productiva? El dividendo estatal, un nuevo derecho de exploración que no es otra cosa que un nuevo impuesto al pago de impuestos sobre la renta y al Fondo Mexicano del Petróleo. Los ingresos petroleros para países productores como México no son cualquier cosa, pues gran parte del gasto público dependen de estos. Por ello, se requiere de un marco jurídico que impulse y garantice el uso eficiente y racional de los mismos, de tal manera que se incremente la riqueza petrolera propiedad de la nación y que no se reparta entre particulares, nacionales ni extranjeros. Debe establecerse la existencia de una absoluta y verdadera vigilancia por parte del Estado en el tema de los contratos que otorgue, ya que por medio de estos se estipularán las ganancias o pérdidas para Pemex. Petróleos Mexicanos fue creada con el objetivo de ser una empresa pública mexicana petrolera dedicada a la explotación de los recursos energéticos, ahora con la participación del capital privado en las cadenas de producción de hidrocarburos. Este objetivo se ve opacado. Peor aún, el futuro sobre la renta petrolera a favor del Estado mexicano es incierto, pues el solo hecho de existir contratos de utilidad y producción compartida hacen que las utilidades y el petróleo ya no sean solo de la nación, sino ahora de los extranjeros. En el caso de la utilidad operativa, que es la ganancia obtenida después de la deducción de los costos, de no establecer una regulación eficiente de costos, la nación se enfrentará al mercado especulativo que buscará la menor base gravable, es decir, inflar los costos, reducir las ganancias en apariencia y pagar menos. Pero si la tasa se fijara en términos del valor contractual de los hidrocarburos, quiere decir que se gravaría el producto del volumen producido por el precio, es decir, barriles producidos por precio internacional, cifra que representaría mayor ventaja para la nación. Es inadmisible que, siendo el petróleo propiedad de la nación, los contratos que se establecen van a ser en especie o en efectivo distribuidas entre el Estado, dueño del petróleo, y las empresas particulares, es decir, Pemex estaría autocompensando con petróleo o con ingresos por concepto de un bien de cuál es dueño. Habría que preguntarse
con lo establecido hasta ahora, ¿se cuentan con todos los mecanismos para asegurar la seriedad de las ofertas económicas? ¿De verdad quienes ganan las licitaciones serán quienes entreguen al Estado el mayor porcentaje de utilidad? ¿De manera discrecional se favorecerá a quienes representen un mayor negocio? No existen respuestas claras en tales cuestionamientos debido a que se siguen permitiendo fincar negocios en pro de intereses particulares y el manejo de los ingresos petroleros sigue como mejor lo decida la Secretaría de Hacienda. Es por ello que nuestro voto será en contra de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Fernando Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del PRD, a favor. Hasta por 5 minutos, senador. Por favor, senador. Espero que le tolere un poquito. Voy un pro. Siempre. Soy el único. Con la venia de la sala, al pueblo de México, al pueblo querido, entrañable de Tabasco, compañeras y compañeros senadores. Decía un gran poeta tabasqueño, el poeta de las Américas, quien fue senador de la República en la 50 legislatura: agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy, de agua hermosa es mi abolengo y es por eso que aquí estoy, dichoso con lo que tengo. Don Carlos Pellicer Cámara, ex senador de la República. Compañeros y compañeras, el cambio aún insuficiente de los fondos de extracción de hidrocarburos, tras pasar del 0.65% en el planteamiento original de la iniciativa del Ejecutivo Federal al 0.87% de la minuta enviada por la Cámara de Diputados a favor de estados productores de hidrocarburo, no es un gesto de generosidad ni magnánimo del PRI y el PAN, ni de los promotores de la reforma energética. Es un punto a favor de la lucha de la izquierda mexicana. Es una lucha del gobernador de Tabasco, el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Es una lucha de Andrés Manuel López Obrador, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y de muchos progresistas interesados en el que el país avance y salga de la miseria que tanto duele. Asimismo, 35 legisladores tabasqueños del PRD, del PT, del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano e independientes que manifestamos la exigencia de todo un pueblo del sureste mexicano, porque basta de atropellos, basta de los descalabros financieros que se dictaron en el gobierno panista de Felipe Calderón, quien restó a Tabasco más de 7,000 millones de pesos anuales de su presupuesto desde el 2008 y que nos tocó estar en esa legislatura, en la 57, defendiendo desde la tribuna este atraco que se perpetuó en ese entonces con la Ley de Coordinación Fiscal. Así lo advertimos desde hace varios años, como digo, desde el 2007. No olvidamos que Felipe Calderón, con sus políticas equivocadas, injustas, de distribución fiscal para los estados productores de hidrocarburos, respaldadas por el voto en el Congreso de la Unión de Priistas y Panistas, contribuyeron a que Tabasco se encuentre hoy en los primeros lugares de pobreza en el país. Aunque es uno de los estados más ricos en hidrocarburos, que dan recursos financieros a la Federación para que la sociedad mexicana pueda subsistir. Ahí tenemos el Chanel del petróleo en Tabasco, y aquí el senador Romero de Champs no me dejará mentir. Tabasco tiene el Chanel del petróleo, el petróleo más fino, y es el que
ayuda a que todo el país, y ha ayudado, se sostenga. En México, con la reforma energética, no hay generosidad ni buena voluntad para los estados productores de hidrocarburos, ni para las entidades que no tienen la fortuna de que en su territorio haya gas ni petróleo. Exigimos y sostenemos que debe hacerse justicia fiscal para todos. Exigimos transparencia y que dejen de llevarse el dinero de los mexicanos. Basta de la corrupción. Exigimos que en lugar de regalar los recursos de la nación a los extranjeros, los oligopolios transnacionales paguen al pueblo de México lo justo. Las modificaciones a la integración de la recaudación federal participable, al factor para determinar el fondo de extracción de hidrocarburos y la creación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, que permitirán que todos los estados, y no solo Tabasco, reciban más recursos. Avanzó en una mejor dirección, no por los buenos deseos del gobierno federal ni de los promotores de la reforma energética, sino porque no tiene manera de ocultar lo que ha sido evidente en todos estos procesos arbitrarios de imposición y despojo al pueblo de México, ni la grave e injusto que sería afectar las transferencias a las 32 entidades federativas y en particular a los estados productores de petróleo y gas. Ejemplo de ello es Tabasco, con mucho orgullo, con mucha honra. A partir de la reforma al sistema de participaciones 2007-2008, que privilegia el coeficiente poblacional, Tabasco pasó a ser la única entidad federativa que observa un crecimiento real negativo en sus ingresos por participaciones federales, de alrededor del 12.90% en el periodo 2007-2012, es decir, 28,000 millones de pesos es lo que hemos dejado de recibir mientras se llevan todo nuestro petróleo de mi querido estado de Tabasco. Mientras otros estados como San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero y el Estado de México han observado crecimientos reales positivos de hasta 40% en el mismo periodo. De haberse mantenido el sistema de participaciones vigente antes del 2007, Tabasco estaría recibiendo en 2014 del Fondo General de Participaciones alrededor de 22,000 millones de pesos en lugar de los 14,900 millones de pesos proyectados para este año. Es decir, están dejando de recibir transferencias federales por más de 7,000 millones de pesos durante 2014. En este apartado, debemos reconocer que este impacto negativo, si bien no desaparece en los próximos años, en algo se compensará en virtud de la aprobación de la propuesta del PRD en la Cámara de Diputados, por lo que se incrementa el porcentaje a 79.73% a 80.29% de los ingresos petroleros que integran la recaudación federal participable. Tabasco ha realizado un gran esfuerzo con la implementación de medidas de austeridad, iniciativas para incrementar la recaudación de ingresos propios y una política de transparencia y rendición de cuentas que han sido reconocidas por agencias calificadoras internacionales como Moody's y son muestra del compromiso del gobierno del Estado para enfrentar la situación financiera de la entidad de forma responsable. Estas medidas han ayudado, pero no resuelven el grave problema que enfrentan las finanzas estatales y el pueblo de Tabasco. Es por ello que desde 2007, de manera reiterada y justa y equitativa, Tabasco ha planteado que los estados petroleros participen nuevamente de forma justa, como sucedió hasta 2007, de los ingresos generados por la industria de los hidrocarburos, que las entidades federativas donde se realiza la extracción de petróleo y gas sean retributivas en la misma proporción de la riqueza y los ingresos que aportan al desarrollo nacional. Tabasco le entregó a la Federación en 2013 174,000 millones de pesos, que fue el importe del valor de exportaciones de sus productos de petróleo. Que el gobierno federal y Pemex reconozcan, que compensen a los estados petroleros por los daños ecológicos, el desgaste de su infraestructura y los problemas sociales que generan las actividades extractivas. Habría resultado totalmente injusto no compensar nuestra condición de estados petroleros. En Tabasco
14 de sus 17 municipios están reconocidos como municipios petroleros. Es una práctica internacional que las regiones donde se realiza la extracción de hidrocarburos reciban una parte importante de los beneficios de dicha actividad. Cabe referir que el 23 de julio de este año, legisladores federales por el estado de Tabasco suscribimos un desplegado solicitando al Congreso de la Unión que en la revisión de la iniciativa de nuevas leyes y las vigentes en materia fiscal sobre hidrocarburos se buscara apoyar a las entidades productoras en función de la aportación que hace a la recaudación federal vía los ingresos petroleros. Comprometido con el interés de Tabasco, presenté el 4 de junio del año en curso una proposición con punto de acuerdo ante la Comisión Permanente con la única finalidad de que en este proceso legislativo de esta reforma secundaria en materia energética se garantizara una compensación justa a los estados y municipios productores de petróleo por su significativa actividad extractiva y su aporte a la economía y riqueza nacional. Que se entienda bien, estas acciones hasta ahora se han impulsado para reparar los costos sociales, económicos y ambientales a nuestros estados petroleros. Son apenas un preámbulo insuficiente para alcanzar este propósito, principalmente para revertir las difíciles condiciones que dilapidan día a día las expectativas de vida digna de millones de mexicanos, particularmente quienes viven en dichas entidades y municipios. No se puede condicionar los esfuerzos para alcanzar el desarrollo social y económico. Los derechos fundamentales de los ciudadanos a la educación, salud, empleo, vivienda no están sujetos al capricho y voluntad política. Por ello, es momento de hacer desde esta más alta tribuna de la nación un llamado a todos mis compañeros legisladores, particularmente de Tabasco y demás estados petroleros, para conformar una alianza que nos permita, sin colores y sin ideologías, pero sí con acciones firmes, seguir avanzando en esa dirección. Los ciudadanos y la República nos los demandan. Que no quede la menor duda, mantenemos nuestro voto en contra de la privatización de la industria petrolera y la eléctrica nacional, en contra de ceder nuestra renta petrolera a particulares y transnacionales petroleras, en contra de la expropiación de tierras comunales, indígenas y ejidales, en contra del desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, en contra del despido de miles de trabajadores, en contra de la violación de los principios constitucionales de nuestras negociaciones colectivas con independencia y autonomía, en contra de las técnicas de explotación de hidrocarburos depredadoras y contaminantes del medio ambiente y nocivas para la salud de la población, en contra de que los mexicanos perdamos soberanía energética y la capacidad de autodeterminar nuestros destinos como mexicanos de manera libre, independiente, sin los intereses mezquinos y ajenos de potencias e intereses extranjeros. Pueblo de México, durante décadas Tabasco ha sido generoso con el país, aportando la riqueza de sus recursos naturales al desarrollo nacional. Es por ello que ante la difícil situación financiera que enfrenta, Tabasco espera ser tratado con justicia y reciprocidad. Es seguro que en la consulta pública, como espacio genuino de expresión de la voluntad popular, podremos revertir lo que hoy representa un perjuicio a sus intereses. ¡Viva México, señores! México no se vende, se defiende. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¡Viva México! ¡Viva Tabasco! Gracias, senador Fernando Mayans Canaval. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz para hablar en contra del dictamen. En el uso de la palabra hasta por 5 minutos, nada más les recuerdo a los oradores que el tiempo que consumamos más de los 5 minutos que reglamentariamente les corresponde, pues lamentablemente afectará a los demás compañeros. Así es que les pido pues que podamos respetar el tiempo. Senador don Manuel Bartlett, ¿no? Bueno, entonces se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez.
pasa un poquito y me tolera, no me vuelvo a subir. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, el dictamen que hoy estamos discutiendo sintetiza de manera muy nítida la visión patrimonialista que sobre los asuntos públicos han impuesto el actual gobierno y sus aliados políticos. La nación pierde el dominio sobre el petróleo y la electricidad. Pemex y Comisión Federal de Electricidad dejan de ser organismos públicos propiedad de la nación para constituirse en empresas productivas del Estado, propiedad exclusiva del gobierno federal, y como tales se manejarán. Las contraprestaciones y regalías que las empresas pagarán se entregarán a un fondo, el Fondo Mexicano del Petróleo, que no formará parte de la administración pública y que estará sujeto a la legislación civil y mercantil, donde los integrantes del consejo de este fondo no serán considerados servidores públicos y actuarán de manera independiente de la legislación que regula a los entes públicos, actuando como un particular que establecerá relación con otros particulares, disponiendo discrecional y arbitrariamente de recursos públicos. Este fondo y el Ejecutivo se arrogan hoy las facultades exclusivas que competen al Congreso de la Unión al fijar las regalías y contraprestaciones, que les guste o no, son recursos públicos sobre los que el Congreso de la Unión y en particular la Cámara de Diputados deben de legislar cada año, tanto en la Ley de Ingresos como en el presupuesto de egresos de la Federación. A estas irregularidades se suma la discrecionalidad en el manejo de los recursos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que manejará sin ningún control ni fiscalización parlamentario estos recursos, manteniendo como reservada toda la información referida al manejo de los contratos y su asignación. A lo largo de meses, el Ejecutivo Federal y sus aliados sostuvieron que para fortalecer a Petróleos Mexicanos era necesaria su modernización y para ello habría que establecer un nuevo régimen fiscal que quitara la enorme carga impositiva que limitaba el desarrollo de la empresa, lo cual no viene contenido en este dictamen. Y por el contrario, se mantiene la actual sobrecarga fiscal sobre Pemex por parte de la Secretaría de Hacienda, que durante los últimos 15 años ha sangrado a esta empresa, la que ha entregado en promedio el 60% de total de sus ventas, con lo que se ha eliminado cualquier posibilidad para su desarrollo, crecimiento tecnológico y fortalecimiento financiero. Al igual que en otros dictámenes que hemos discutido en estos días, se vuelve a incurrir en la simulación, y aunque actualmente el dictamen propone eliminar el pago de 7 derechos que actualmente afronta la empresa, se crean nuevos impuestos que se aplicarán con dos nuevas fórmulas, el de utilidad compartida y el de extracción de hidrocarburos, a lo que se suma el pago del impuesto sobre la renta que ahora también tendrá que pagar Pemex, más la nueva contribución denominada dividendo estatal, con lo cual la carga fiscal sobre Pemex continuará siendo exactamente la misma en términos absolutos y en términos relativos. Se trata de un régimen fiscal confiscatorio que continuará debilitando a la empresa. Esta situación no tiene comparación a nivel internacional. Por ejemplo, en 2012 Petróleos Mexicanos tuvo una carga fiscal de alrededor del 67% sobre sus ventas totales,
mientras que Petróleos de Venezuela pagó el 39%, Petrobras en Brasil el 33%, Statoil en Noruega el 19% y Ecopetrol en Colombia solo el 11% sobre sus utilidades. Adicionalmente, y en términos comparativos, el tratamiento impositivo de pago de derechos establecido en el dictamen operará de manera desfavorable para Pemex con relación a las empresas privadas, ya que principalmente el pago de los nuevos derechos y el dividendo estatal la harán débil frente a las utilidades que obtendrá el sector privado, a quien se le crea un régimen fiscal de privilegios con tasa cero de IVA, con un régimen de consolidación fiscal y el pago en promedio de regalías del 14% sobre las utilidades de los contratos, cuando en otros países como Canadá el pago de regalías alcanza el 45%. Con ello se lleva a Pemex a su desmantelamiento total y a una condición de debilidad en la competencia ante las multinacionales. Se pretende que Pemex continúe aportando el 34% de los ingresos totales del gobierno, en tanto que la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo se establece que los recursos presupuestales necesarios para cubrir estos gastos deberían de venir de las contraprestaciones, lo cual será muy difícil, ya que buena parte de la renta petrolera pasará a manos de empresas privadas, fundamentalmente extranjeras. A esto se suma que el fondo se administrará como un particular y que las resoluciones y actos que éste incurra no serán considerados como actos de autoridad. Este fondo, que se pretendía fuera un instrumento del Estado mexicano para recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de la explotación de hidrocarburos con excepción de los impuestos, se conducirá por un comité técnico integrado por 7 miembros. Estará el secretario de Hacienda, el de Energía, el gobernador de Banco de México y 4 miembros independientes designados por la mayoría calificada por el Senado a propuesta del presidente de la República, lo que en la práctica convertirá este fondo en una extensión del Ejecutivo Federal en turno, en virtud de que la información, su manejo y operación dependerá estrictamente de este Consejo y del Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. El fondo operará con un alto grado de discrecionalidad y opacidad. Todas sus resoluciones, y las adopten incluso los miembros independientes, no podrán ser objeto de fiscalización del Congreso y no serán sujetos, por lo tanto, de rendición de cuentas ante ninguna autoridad. Van a decir que en cuestión de transparencia el dictamen obliga al Banco de México a publicar trimestralmente un informe de las actividades realizadas, así como los estados y la situación financiera, así como los montos de las transferencias, pero va a mantenerse como información reservada los contratos y los recursos a través de los cuales se asignan. O van a decir que los miembros del comité estarán sujetos a responsabilidad en el ejercicio de sus funciones cuando hagan daño o perjuicio a la hacienda pública, pero solo en aquellos casos en que se acredite dolo. Los contratos y prestaciones derivarán con toda claridad en el otorgamiento de concesiones, ya que estas licencias que se otorgarán sobre el territorio nacional para la extracción y venta de hidrocarburos por parte de las empresas privadas no pagarán ningún porcentaje sobre sus utilidades y el contratista se quedará con la totalidad de la producción. En el caso de los contratos de utilidad y de producción compartida, los contratistas privados podrán recuperar los costos de exploración fallida y deducirlos hasta obtener una exploración exitosa de hidrocarburos. Es decir, aquella cantaleta que nos estuvieron repitiendo,
de que lo que se buscara compartir riesgos con el sector privado es una nueva mentira, ya que los inversionistas no correrán riesgo alguno, pues recuperarán los costos de exploración fallidos y se verán beneficiados cuando estos sean exitosos. Adicionalmente, se estima que resultado de estas medidas fiscales, el margen de utilidad neta para las empresas privadas será del 26%, mientras que para Petróleos Mexicanos se estima una pérdida de menos 5.7%. En el dictamen se incorporó un título cuarto en la Ley de Ingresos